Estamos hoy, estimados amigos, con el doctor Hugo Estigarribia y le invitamos por una razón especial y la voy a detallar rápido antes de decirle hola. Y es un grupo de diputados, 29, remitió a la Corte Suprema de Justicia un escrito que yo voy a denominar a los efectos de esta conversación así, escrito. Tengo mi interpretación después. En el cual hacen una solicitud sobre un proceso en curso. Y eso, estimado amigo, está prohibidísimo, expresamente prohibido por el artículo 248 de nuestra Constitución. Hugo Estigarribia, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Enrique? Un placer estar contigo y con la teleaudiencia. Bueno, ¿estoy diciendo bobada o estoy como que está prohibido o no está prohibido? ¿Cómo interpretamos esto? Está prohibido porque ellos no pueden, conforme al artículo 3 de la Constitución, el principio de separación de poderes, ¿verdad? Equilibrio recíproco de control, no pueden ellos interferir en otro poder del Estado, el poder legislativo. En segundo lugar, está el artículo de la independencia del Poder Judicial, que vos citaste, ¿verdad? Que nadie puede intervenir de ningún modo en procesos judiciales, dice. De ningún modo. De ningún modo. Y ahí, por eso este escrito está cuidadosamente elaborado. Veo como terceros interesados. Pero a ellos se le aplica de algún modo, justamente, que está prohibido. Y para mí es causal de pérdida de investidura en lo político. O sea, el proceso de pérdida de investidura tendrían que hacer los demás diputados, ¿verdad? Pero no termina ahí, ¿verdad? Yo no soy penalista, pero estuve leyendo un poco el Código Penal, el Código Procesal Penal, y efectivamente está tipificado. Esto podría ser tipificado como una coacción a órganos constitucionales, ¿verdad? Está en el Código Penal. Te voy a decir el artículo porque el Código Penal, yo no soy penalista, no es mi fuerte, el 286, ¿verdad? En caso de ser este hecho, puede estar hasta 10 años de pena de cárcel o, en caso menos grave, 5. Vos tenés, perdón, Hugo, quiero usar tu servicio un ratito. ¿Vos tenés a mano el artículo? El 286. Sí, el 286 del Código Penal. No es muy largo. ¿Puedes leer, por favor? Voy a leerte la parte que interesa. Pero si podemos poner... es que podemos la ley 1160/97. El artículo 86, coacción a órganos constitucionales que mediante fuerza o amenaza coaccionara a, numeral 3, la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hagan en un sentido determinado, será castigado con pena privativa de libertad hasta 10 años. En los casos menos graves, la pena privativa de libertad será hasta 5 años. Ahí está, exactamente. Ahora, muchas gracias por el soporte. Sí, ¿verdad? Gracias. Mediante fuerza o amenaza de fuerza, podemos considerar que bueno, ahí, este es el tema. Este es un tema que solamente en un proceso penal se puede determinar si es fuerza o amenaza de fuerza, porque hay que tener en cuenta que los peticionantes son los que pueden iniciar un eventual juicio político de los ministros de la Corte. O sea, los que se presentaron como terceros interesados son los eventuales jueces, fiscales. Ese cuerpo, si acusa a ministro de la Corte, designa 2 fiscales para ir ante el tribunal, que sería la Cámara de Senadores. O sea, no es un hecho menor que ellos presenten un escrito a la Corte en el momento que se está por sacar un fallo judicial en una acción de inconstitucionalidad. Cuidado con eso. No, correcto. Una cosita, estimado amigo, que quiero para poner en contexto un poco la conversación, si es que te estás enganchando recién ahora. Estamos hablando del caso de las declaraciones juradas, que es un proceso judicial. Y voy a explicar rapidísimo por qué, y enseguida hablamos con Hugo. Esta es una acción de amparo que presenta un periodista de ABC. Acción de inconstitucionalidad, perdón. No, amparo. Sí, la previa. Es cierto. Es una cuestión de amparo que presenta un periodista de ABC, Juan Quilescano, con el patrocinio de un abogado, Ezequiel Santagada, ante un juez de primera instancia para que la Contraloría General de la República publique las declaraciones juradas. El juez de primera instancia le da la razón a nuestro compañero Juan Quilescano. La Contraloría apela, va a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones le da la razón a nuestro compañero.
Y la Contraloría, no contenta con perder en 2 instancias, va a la Corte pidiendo inconstitucionalidad. Y la Corte se pronuncia ahora, por eso estuvimos la semana pasada, esta semana digo bien, la Corte falla 7-2 a favor de nuestro compañero. Y por tanto ahora las declaraciones juradas son públicas. ¿Por qué estoy haciendo esto, Hugo? Y amigos, ¿por qué estoy haciendo este relato? Porque lo que quiero significar y lo que quiero que quede claro en el curso de esta conversación que estamos teniendo con Hugo es que estamos en presencia de un proceso judicial. No estamos en presencia de un acto político de la Corte, no. Un proceso jurisdiccional de la Corte Suprema. Y ahí, lo mismo nomás, le mandan una nota. Claro, es que el fallo ya era inminente. Entonces, ellos, por un lado, le dan sanción a la ley que sacaba la pena que objetó el presidente de la República, ¿verdad? Pero estaba saliendo el fallo judicial. Entonces mandan este escrito a la Corte antes que saquen el fallo. ¿Y quiénes son los que mandan? No son cualquiera. Son diputados que eventualmente podrían iniciar un juicio político a ministro de la Corte. O sea, eso se puede interpretar por un fiscal o por un juez en lo penal como fuerza o amenaza de fuerza, porque es una coacción eventual de alguien que el día de mañana puede iniciar ese proceso, ¿verdad? De estos señores. Entonces, y por otro lado, terceros interesados ¿en qué? Sí, voy a ir al tema enseguida contigo, porque estoy casi de acuerdo contigo, tengo un pequeño matiz, pero está Juanqui Lescano en línea. Sí. Juanqui, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola Enrique, ¿qué tal? Un cordial saludo a vos, al doctor Estigarribia y a todos los audiencias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Me pongo de costado ahí, Juanqui, para ver eso. Ahí estamos. Juanqui, nada, estamos haciendo esta valoración sobre si acá hay o no responsabilidades penales, además de las que están establecidas en el 248. Me gustaría saber si vos tenés una posición propia, si lo hablaste con Ezequiel, si ustedes están dispuestos a plantear alguna de estas cosas, ¿cómo viene la mano? A ver, yo hago bien las palabras de plantear o no alguna cuestión, no habría que hablarlo con el doctor Santagada, pero yo hago mía sus palabras, eso sí, del doctor Santagada, que fue mi abogado, es mi amigo, cuando dijo hoy claramente que se estaba ante una violación del 248, Enrique. O sea, el artículo 248, ahora sí, creo que ya estamos en condiciones en realidad ahora me está pidiendo precisamente Ezequiel Santagada, ya te adelanto, Enrique, vamos a presentar una aclaratoria ante la Corte Suprema de Justicia para precisamente preguntarle a la Corte Suprema de Justicia si hubo o no una violación del artículo 248. Acá me está pasando Ezequiel Santagada. Si me permitiste, leo algunas de las partes. Sí. Te pido, Juanqui, un poquito más fuerte de lo que tenemos que escucharte. Acá también le voy a pedir a Ricardo, nuestro compañero, que el retorno sea un poco más para que se escuche con más claridad. Métele. Sí, lo que dice el recurso aclaratorio que vamos a presentar mañana es lo siguiente. Quienes firmaron la solicitud de intervención en autos bajo patrocinio del abogado Cristian Espínola invocaron expresamente su carácter de diputados nacionales y además constituyeron domicilio, ojo a esto, Enrique, en la sede de la Cámara de Diputados. No estamos hablando de cualquier ciudadano común. Esto era conducente para la resolución de la cuestión incidental planteada, analizar la legitimación activa de las personas que pretendían, artículo 387, inciso C del Código Procesal Civil, intervenir en estos autos. Dado que ellos mismos invocaron su carácter de diputados nacionales, no se presentaron exclusivamente como ciudadanos. Ahí tenemos un pequeño problema, a ver si retornamos. Esta es la nota, ¿verdad? Esta es la nota que presentaron estos. Vamos a reconectar con Juanqui enseguida. Hay otro tema también. También estuve leyendo el Código Procesal Penal, que sería el procedimiento, ¿verdad? Por el 284 del Código Procesal Penal, cualquier persona puede hacer una denuncia cuando conoce un hecho ilícito. Como este. Y después el 286, más interesante, que es algo que podría haber hecho el propio presidente de la Corte. Te voy a leer también porque no soy, repito, especialista en esto, anoté algunas cosas. Obligación de denunciar, tendrán obligación de denunciar los hechos punibles
hechos punibles de acción penal pública los funcionarios y empleados públicos que conozcan los hechos en ejercicio de sus funciones. El propio presidente de la Corte podría remitir denuncia al Ministerio Público sobre este tema. Sobre este tema. Y después el 248 de la Constitución establece inhabilitación por 5 años de ocupar cargos públicos para los que atenten contra la independencia del Poder Judicial. Esperame un ratito ahí. Juan, ¿que estás de vuelta? Estoy, Enrique. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfectamente. No, estabas desarrollando un poquito la acción que van a presentar ustedes con Ezequiel. Te pido por favor que continúes. Sí, te leo uno de los párrafos que lo que vamos a presentar mañana a la mañana, Enrique. A ver, como bien se mencionó en los autos de la resolución tomada, quienes firmaron la solicitud de intervención en autos bajo patrocinio del abogado Cristian Espínola invocaron expresamente su carácter de diputados nacionales y además constituyeron domicilio en la sede de la Cámara de Diputados. Dado que ellos mismos invocaron su carácter de diputados nacionales, no se presentaron exclusivamente como ciudadanos que pretendían alegar el daño o menoscabo de un derecho subjetivo difuso, debía analizarse indefectiblemente si esa pretensión colisionaba o no con los claros términos del artículo 248, segundo párrafo de la Constitución de la República, es lo que ya estaba diciendo el doctor Estigarribia. Esto es como primera medida de fundamentación, atendiendo a la jerarquía normativa que emana el artículo 137 de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad que naturalmente corresponde a esta sala constitucional. Debía analizarse si el acto jurídico procesal de pretender intervenir en este juicio se adecuaba o no a los claros términos del artículo 248 de la misma Constitución. Este fundamento no solo debía primar sobre los correctos fundamentos del orden legal desarrollado, sino que era un imperativo de relevante orden institucional, casi de docencia republicana y democrática, ante el más avieso e inconcebible intento de injerencia del poder político sobre el poder judicial en la historia reciente de la República. En efecto, la aclaración de que la pretensión de intervención en autos formulada por 29 diputados nacionales es contraria a lo establecido en el artículo 248 de la Constitución no solamente es procesalmente viable, sino que se constituye en una obligación moral republicana para evitar de una vez y para siempre cualquier otro intento del poder político de inmiscuirse en los juicios que debe resolver el Poder Judicial. Esto es parte de lo que vamos a presentar mañana a la mañana bajo patrocinio de Ezequiel Santagada, Enrique, ante la Corte Suprema. Es una aclaratoria que le vamos a pedir a la Corte y le vamos a preguntar si hubo o no un atropello claro del 248. ¿Quién mejor que la Sala Constitucional de la Corte Suprema para determinar una violación o no a la Constitución Nacional por parte de estos 29 diputados? Ahora, Juanqui, espera, quédate ahí, no te vayas a ir. Hugo, ¿vos estás de acuerdo con esta vía que están planteando Juanqui y Ezequiel? Sí, podría ser para clarificar el sentido de lo que dijo el presidente de la Corte cuando presentó, ¿verdad? Pero una aclaratoria tiene el objetivo de aclarar un fallo judicial, que es lo que el objetivo de aclarar el fallo es el recurso de aclaratoria, ¿verdad? Podría ser una vía, pero directamente también por el 284 el señor Lescano podría denunciar esto en conocimiento de un eventual hecho ilícito como este sería coacción a un órgano constitucional, ¿verdad? O el propio presidente de la Corte no solamente hace una conferencia de prensa decir, sino remitir y que se investigue por el Ministerio Público. Una es la cuestión política, claro, que es un juicio de preinvestidura que podrían plantear sus colegas a ellos, ¿verdad? Un proceso de preinvestidura que es un paralelo al juicio político para la autoridad del Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, eso es uno político. Y está la parte del penal, ¿verdad? Que es el atentado contra la independencia del Poder Judicial, que está en la Constitución, pero que a la vez está en el Código Penal como coacción a órganos constitucionales. Claro, ahí permítame, Juan. O sea que hay variables. Ahora lo que ellos están atacando es la violación a la independencia del Poder Judicial. Claro, vamos, Juan, quiero hablar contigo un poco con mucha franqueza sobre la situación fáctica. Te hago una pregunta porque no tengo acá en la memoria ¿quiénes integran la Sala Constitucional de la Corte? Integraron a Alberto Martínez Simón para este caso. No, en general digo. Cuando Alberto Martínez Simón, sí. Cuando ustedes presenten, ¿quiénes son?
Se entrecortó un poco, Enrique. Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, me está faltando uno de los nuevos ministros, pero, Eugenio Jiménez Rolón. Juanqui. Nido Coco. Sí, señor. Se integró el pleno, entonces Sala Constitucional tiene 3 miembros nomás. Claro, por eso. El pleno de la Corte fue. ¿Quiénes son los 3 miembros de la Sala Constitucional? Cuando ustedes entreguen esto mañana, va a entrar a la Sala Constitucional, claro, que tiene 3 miembros. ¿Quiénes son? Porque te pido disculpas que no me acuerdo. Tengo entendido que César Diesel, el último en entrar, es uno de los que está, Eugenio Jiménez Rolón, el otro, y me está faltando uno que no me estoy acordando, Enrique, porque era Miriam Peña y Gladys Vareiro. Gladys Vareiro es la otra integrante de la Sala Constitucional. Esa era la constitución original, digamos. Estoy tratando, si algún oyente nos ayuda, o Pedro, ¿quién es el tercer integrante de la Sala Constitucional? A ver si podemos tener ese dato. No. La Sala Constitucional, no la que se constituyó, sino la que es. La que se constituyó fue ad hoc por una cuestión de petición de parte. No, son César Diesel, ¿quién más me dijiste, Juanqui? Eugenio Jiménez Rolón y Gladys Vareiro de Módica. Y Gladys Vareiro de Módica, muy bien. ¿Por qué te hice esta pregunta? Con toda mala intención. Porque ahí tenés, mi querido Juanqui, 2 cartistas y Eugenio. Y esta acción la presentaron los cartistas. En consecuencia, yo lo que tengo miedo, y esta es la pregunta que quiero hacerte, es que la Sala Constitucional te diga, no, aquí no hubo ninguna violación del 248, esto está perfectamente dentro del cuadro normativo, que a mí no me sorprendería ni una nada que Vareiro de Módica y César Diesel te contesten eso y te matan la acción. Ojo, acá me están aclarando, Enrique, los miembros naturales son en realidad Antonio Fretes, César Diesel y Gladys Vareiro de Módica. Peor todavía. Pero la cuestión es que nosotros vamos a presentar la aclaratoria ante la Sala Constitucional ampliada de este caso, porque es sobre el auto interlocutorio que ellos iban a conocer la vez pasada, o sea, es sobre lo que ellos mismos determinaron. Por eso es que van a tener que resolver los 9 ante lo que vamos a presentar mañana. Claro, o sea, ustedes van a pedir que se constituya de nuevo la Corte en pleno en sala. Exactamente, sí, porque le vamos a preguntar sobre una decisión que tomó el Pleno, en realidad es la Sala Constitucional ampliada, claro, formada para este caso, y nosotros a esa misma sala le vamos a presentar esta aclaratoria mañana sobre el AI 233 del pasado 11 de junio. ¿Eso puede funcionar así, Hugo? Sí. ¿Me puedes repetir qué quieren que se aclare de ese AI específicamente? O sea, sobre el fallo dictado, ¿qué quieren que se aclare con este recurso? Lo que nosotros le estamos preguntando, doctor, es, porque ellos hablan de vicios procesales y formales en la presentación de los 29 diputados. Lo que nosotros estamos preguntándole es si ellos no consideran que hubo una violación del artículo 248 ante esta situación, porque ellos no hicieron mención a este artículo en particular. Y a partir de ahí, analizar qué es lo que se deberá hacer por consiguiente, ¿verdad? En el fallo de la Corte hablan de la intervención de estos diputados, de este escrito. Ellos mencionan, sí, ellos sacaban un auto interlocutorio, el 233, en el cual hablan específicamente, antes de sacar el acuerdo y sentencia número 111, que es en el cual decían la publicidad, ellos sacan un AI, el 233, ese mismo día, en el cual rechazan la intervención de estas personas, hablando de vicios formales y procesales. Fallo. Entonces nosotros, sí. Claro, es un fallo diferente al fondo de la cuestión. Es un fallo por el cual se rechaza. O sea, ustedes están planteando la aclaratoria del rechazo de la intervención de los diputados. Exactamente. Es muy importante, entonces. Estamos pidiendo que aclaren eso. Es relevante. Es relevante la o sea, ahí hubo para entender nomás. Perdón, sí, Juanqui, quédate ahí, no te vayas a ir. No. Es decir, aquí hubo otro proceso, digamos. No, hubo un rechazo a través de una resolución. Resulta que un AI es una resolución intermedia en un proceso, no es una sentencia definitiva, sería el acuerdo y sentencia final, que seguramente es el 333, ¿verdad? Este AI dice, no corresponde a lo que ustedes plantean, señores diputados, y se rechaza su intervención. Entonces lo que ellos están diciendo es, le están preguntando a la Corte, esto implica
un atentado a la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Así dice tu aclaratoria. A ver si le dé un poco. Estoy tratando, en el aire te estoy leyendo. Eso es lo que le estamos preguntando, si en base a ese AI 233, previo a la cuestión de fondo del caso, ellos podemos hablar de un atentado contra la independencia del Poder Judicial, y son ellos mismos, o sea, la Sala Constitucional la que debe definir la constitucionalidad o no esto, porque el AI lo que resolvió fue una cuestión incidental, ¿verdad? Previo a la resolución de la cuestión de fondo, ¿verdad? Claro. Entonces lo que pedimos es que se aclaren los fundamentos de ese rechazo, para a partir de ahí que aclaren bien, porque ellos hablan de vicios procesales y formales, pero nosotros estamos pidiendo que nos aclaren un poco los fundamentos del rechazo y entender si es que no está en juego el artículo 248. Yo por lo menos tengo clarísimo eso. Ahora, perdón, Juanqui, una pequeña cuestión interpretativa, un poquito en la línea de Hugo, pero quiero dejarlo bien sentado para mi propio análisis también. Es decir, ustedes están esperando que la Corte diga si esto es una violación del 248 o que no es una violación del 248. Ahora, yo después de la votación de hoy que confirma a Marino Méndez, tengo cada vez más dudas sobre la integridad de la Corte Suprema, la integridad moral de la Corte Suprema. Entonces, tengo que hacerte una pregunta de forma, pero te pido disculpas. Esta integración que ustedes están solicitando repite la misma de la vez pasada, es decir, Diesel no tiene que estar Gladys Vareiro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exactamente, Enrique, porque es la Sala Constitucional ampliada. O sea, nosotros le preguntamos a los que resolvieron rechazar el incidente, es decir, a esos nueve son los que rechazaron por unanimidad. Los 9 votos fueron en contra, y a esos 9 que conformaron esa Sala Constitucional ampliada, a esos mismos 9 nosotros le estamos preguntando, es decir, 4 ministros más 5 camaristas. Yo creo que no es competencia. No sé si me pero permiso, Hugo, te quiero preguntar sobre el punto que estaba contando. Yo creo que Juan. no es competencia de la Corte decir si eso no es, un atentado contra la independencia. Pero no, una cuestión aparte, previa, y después contestar eso que estás señalando. ¿Pueden los ministros originarios decir, no, nos abocamos nosotros, ahora ya no hace falta que vengan los que estaban? No, se mantiene la misma sala ampliada. ¿Por qué? Perdón, hubo la ignorancia. Porque la autora Vareiro de Mójica se inhibió, se integró, y los mismos que dictaron el fallo. La aclaratoria es como un fallo complementario al fallo aclarado. Ellos pretenden aclarar un fallo principal, firmado por esa sala ampliada, ¿verdad? Entonces la aclaratoria tendrán que firmar los mismos que firmaron el fallo principal. O sea, no puede venir, dice y decir no. No puede. El mismo. Ahora, cuidado, hay que ver un poco si en su momento se integró, porque Diesel no estaba en la Corte. No, Diesel entró a la Corte y estaba... no estaba todavía en la Corte. No estaba. Por eso hay que mirar, porque si no puede integrar el señor Diesel, ¿verdad? Eso hay que ver. Ahora, lo que me pregunto yo, ¿le corresponde a la Corte determinar esto si es un atentado o no? ¿O eso corresponde determinar en un proceso penal o en el proceso de pérdida de investidura a la vez, ¿verdad? No, pero claro, yo no sé si la Corte en esta aclaratoria podría aclarar lo que pretende que aclare el señor Lescano con patrocinio del señor Santagada, porque la Corte puede decir, yo no soy competente. ¿Cómo? Perdón, Hugo, con todo, yo tengo una opinión, ¿verdad? Sí. Pero te voy a preguntar, ¿cómo la Corte diría que no es competente en resolver una cuestión de su propia jurisdicción? Porque la Corte le da una respuesta procesal del proceso a través de ese fallo diciendo, no corresponde el escrito a ustedes. La Corte es un órgano jurisdiccional, es un órgano que imparte justicia, no es un órgano de calificación política. Y este artículo de la garantía de la independencia del Poder Judicial es un artículo que también puede tener un juzgamiento político a través del proceso de pérdida de investidura. Por ejemplo, que pierda la investidura por haber atentado contra la independencia del Poder Judicial, juzgado por sus pares que no firmaron. Pero hay una cuestión, sí. Tendría mucho más potencia un proceso de pérdida de investidura si la Corte dice, sí señores, es una violación del 248. Claro, y creo que es el efecto que buscan. Pero yo tengo mis dudas que la Corte, siendo un órgano
judicial, jurisdiccional, aclare en ese sentido. Claro, pero ellos no están, a ver si entiendo bien, Juanqui, y también te pido que aclares esto. Ustedes no están pidiendo una consulta, que sería, a mi modo de ver, rechazable. No es un órgano consultivo, es aclarar el fallo. Lo que están pidiendo es una figura procesal normal, aclaratoria. Sí. Por eso te digo que yo creo que la jugada de ellos es bien correcta desde el punto de vista procesal, creo, ¿verdad? Pero no estaría mal tampoco desde el punto de vista de las atribuciones de la Corte conforme a la Constitución y al Código de Organización Judicial, que le conteste, no a mi competencia, jugar si es un atentado o no a independencia. Ahora, ¿dónde la Corte sí tendría que haber actuado, a mi modo de ver, muy respetuosamente y sin tener muchos elementos, pues no leí todo el escrito a fondo, ¿verdad? En el artículo 286 del Código Procesal Penal, la obligación de denunciar de funcionarios públicos. El presidente de la Corte, aparte de esa conferencia, a mi modo de ver, tiene la obligación de denunciar que se investigue este probable hecho de coacción a un órgano constitucional. Y eso, a mi modo de ver, tenía que haber hecho o tiene que hacer todavía, está a tiempo. Juanqui, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen sobre esto? O sea, ustedes... Lo que nosotros estamos pidiendo, o sea, en realidad no es una consulta que nosotros estamos pidiendo, Enrique. Procesalmente te va a aplicar mejor el doctor Santagada, ¿verdad? O sea, pero lo que nosotros estamos, en base a esto, estamos haciendo es pedirle a ellos que aclaren el propio recurso, porque, a ver, siendo todavía alguien que no es todavía abogado, ¿qué mejor, o sea, cuál sería otro estadio que no sea la propia Sala Constitucional o la propia Corte Suprema de Justicia la que aclare la constitucionalidad o no de una cuestión que está siendo resuelta, ¿verdad? Ya que llegamos hasta ese estadio con este caso y que ellos emitieron una resolución sobre la cuestión, entonces nosotros le decimos que queremos entender un poco mejor los argumentos y aclaren los alcances de esta sentencia que ustedes dieron a conocer, bueno, de este dictamen, de esta resolución que dieron a conocer antes de hablar de la cuestión de fondo. No quiero cometer errores de cuestiones procesales, porque el doctor Santagada es el que entiende mejor. Vamos a hacer cuestión. algo, Juanqui, con tu permiso. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a la pausa y Pedro le vamos a llamar a Ezequiel para poder conversar con Hugo sobre este tema, pero ahora tenemos que irnos a la pausa, así que Juanqui, querido, abrazo, fuerza, muchas gracias por la participación como siempre. Un abrazo grande, Enrique, mi respeto al doctor Estigarribia y un abrazo a todos los días. Gracias. Nos vamos un ratito, Hugo, a la pausa. (21:41). Personal, estimados amigos, te está ofreciendo quedarte conectado, demasiado fácil, escucha bien. La red de fibra óptica de Personal te permite hacer una conexión de escuchar bien lo que te voy a decir y sentarte a hacer tu cálculo. 50 megabytes por segundo, muy buena velocidad, a solo 100.000 guaraníes. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que llamar al 0971 100.000, 0971-100-000, ¿ok? O si no, a www.personal.com.py te quedas conectado con Personal. Y el Banco Atlas, quiero reiterarte esta oportunidad, porque creo que no tenés que dejar pasar esta oportunidad. Que el banco te compre tu deuda, que consolide tus números. Imagínate la comodidad que tenés. En vez de tener 20 tipos que te están ahí todo el rato. No. Solamente con el banco y todo bien. Una sola tasa de interés, un solo interlocutor, una sola contabilidad, cero estrés. Y vos te dedicás a concentrarte en tu reconstrucción. La compra de tu deuda por el Banco Atlas, o si no, el refinanciamiento. El centro de atención al cliente del Banco Atlas, el número es 021-217-5000. O podés contactar vía WhatsApp, 0973-217-500. ¿Ok? Banco Atlas. Bueno, está Ezequiel. Pedro. Hola, Ezequiel, ¿vos me estás escuchando? Buenas noches, Enrique. Hola, Ezequiel. Para vos, para Hugo. Dale, pero háblame más fuerte, por favor, te pido. Ok, Ahora buenas noches, sí, les estoy escuchando, no sé si me escuchan claro. Ah, sí, te escucho. Sí. Ponete nervioso, habla fuerte. Bueno, estábamos haciendo una consideración acá con Hugo
con respecto a la idoneidad de la aclaratoria, y quiero saber tu opinión también, porque Juanqui nos dijo que hablemos contigo. Sí, lo que se le va a pedir a la Corte es que aclare sus fundamentos que eran conducentes en relación a la pretensión que tenían los 29 diputados que se presentaron. El artículo 387 es bien claro del Código Procesal. Acá hubo una omisión de la Corte. Consideramos que hubo una omisión al, fundamentar. Porque, a ver, ¿qué es lo que hizo la Corte en la parte resolutiva? Rechazó por ser notoriamente improcedente la presentación de estos diputados. Pero esa notoria improcedencia fue por cuestiones de forma, en realidad. Ahora bien, la propia Corte menciona cuestiones que no son solamente de formas. Entre otras, debe analizarse, cuando alguien pretende intervenir, la legitimación activa que tiene. Al analizar la legitimación activa que tiene una persona que se presenta ante la Corte, la Sala Constitucional, de oficio, inclusive, debía analizar si esas personas que se estaban presentando tenían legitimación constitucional para hacerlo o no. Claramente, no la tenían, porque el artículo 248 de la Constitución es medianamente claro. Si se pretende intervenir, o sea, si miembros de otro poder del Estado se presentaron como diputados, no como ciudadanos, firmaron como diputados, dijeron los diputados abajo firmantes, pusieron su sello de diputado nacional, está así en el escrito. Si los miembros de otros poderes intervienen de cualquier modo en los juicios, esos actos conllevan una nulidad insanable, o sea, no podían siquiera presentarse. Entonces, ¿qué decimos? Antes de analizar argumentos de índole legal, el Código Procesal es una ley, antes que analizar argumentos de índole legal, debían analizar los argumentos de índole constitucional, para poder resolver sobre una cuestión que había sido propuesta por las partes. O sea, los diputados propusieron a la Corte intervenir en calidad de terceros en este juicio. La Corte debía analizar sus fundamentos. Y por el control de constitucionalidad que le cabe hacer, particularmente a la Sala Constitucional, ampliado o no, pero a la Sala Constitucional, debían analizar este fundamento. ¿Por qué decimos que es importante que lo haga? Justamente por lo que creo que leyó Juanqui. Si la Corte simplemente declara que esto era improponible de esta manera, muy difícilmente se van a volver a atrever estos u otros diputados a hacer algo como lo que hicieron en el futuro. Que esto después sea interpretado políticamente como que se atentó o no contra la independencia del Poder Judicial es otra cuestión. Eso no se le pide a la Corte. Lo que se le pide a la Corte es que considere, o sea, que aclare cuál era el alcance del 248 en relación a esta presentación. Más nada. Hugo. Ya, entiendo. Entonces no se le pide que califique como un atentado contra la independencia del Poder Judicial. Porque si la Corte hiciera lugar a la aclaratoria en esos términos que nosotros creíamos, sería reconocer su propia torpeza. Él no ha denunciado esto como un hecho presuntamente delictivo de acuerdo al Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque bueno, está el problema político y el problema penal. ¿Verdad? Bueno, ahí podemos discutir si se aplica o no se aplica el artículo 286. Sí, claro, ahí por eso es un tema discutible, pero si ellos sacan un fallo donde dice que esto atenta contra la independencia del Poder Judicial, están siendo concordantes con la violación del 248, con el artículo del Código Penal que habla de coacción a un órgano constitucional, ¿verdad? Que es la Corte Suprema, y que no denunció el presidente de la Corte conforme al Código Procesal Penal. Claro, pero vos estás partiendo, perdón, ahí me meto un ratito, Ezequiel, perdóname. Claro, pero ¿qué pasa si la Corte dice que sí es una violación del 248, pero no una violación del 286? Decae totalmente la obligación del presidente de la Corte de hacer la denuncia penal. Claro, por eso es importante la aclaración que hace Ezequiel, porque ellos no están buscando eso, que es más bien
una calificación política o una calificación penal, que debe ser objeto de la calificación política, a mi modo de ver, dentro de un proceso de pérdida de investidura. Claro, pero ¿verdad? la Corte y puede la decir... calificación penal dentro de un proceso penal. Claro, pero Cosa diferente. atendé, porque acá hay, perdón, Ezequiel, perdón, Hugo. Sí. Pedro, ¿puedes ponerme el 248 de la Constitución, por favor? Sí. Bueno, acá yo quiero señalar un punto nomás. Yo sé que ustedes saben, para la gente que nos está viendo, quiero explicar una cosa, estimados amigos. El artículo 248 de nuestra Constitución está vigente incluso para Horacio Cartes y sus empleados. Aunque a él no le guste, está vigente. Y dice lo siguiente en la parte que es pertinente. Escuchen bien, estimados amigos. Y esta es la parte que yo creo que el señor Cartes no entiende, y mucho menos entienden los abyectos que le sirven en la Cámara de Diputados. En ningún caso, los miembros de otros poderes podrán intervenir de cualquier modo. Para el señor Cartes, por si acaso no lo sabe, y para los abyectos que están trabajando para él en la Cámara de Diputados, que son 60, ninguno, Horacio, quiere decir cero. Cero. Ninguno quiere decir cero. Y de cualquier modo quiere decir que ni por fútbol, ni por lluvia, ni por voluntad de Dios, ni por nada. O sea, cero, cero. Entonces, los 29 golpistas que mandaron la carta a la Corte Suprema, estimados amigos, no podían mandarle la carta, ni la esquela, ni un WhatsApp, ni nada. Está prohibido. Acá dice, ¿verdad? Claro, yo sé que Cartes pretende que nuestra Constitución sea derogada de facto y está trabajando con otros empleados que tiene para que sea derogada de iure, de derecho, pero todavía está vigente. Entonces, esto significa que estos diputados intervinieron en un proceso judicial de alguna manera. Perdón, Ezequiel, quería hacer esta puntualización. Claro, perdón. ya lo dijimos. Hola, Ezequiel, ¿estás escuchando? Estoy escuchando, escuché atentamente. Insisto con este punto. Lo que pretendemos que la Corte aclare es que esa presentación fue manifiestamente improcedente, textuales palabras de la Corte, por, entre los fundamentos que ya dieron, que de orden legal, que son correctos, pero por sobre todo por la violación del artículo 248. Que haya una calificación de índole penal o que haya una calificación de índole política no es objeto de este recurso de aclaratoria. Para nada. Ahora bien, si la Corte efectivamente sostiene que esa pretensión de intervenir era manifiestamente improcedente porque no concordaba con el artículo 248, habrá que analizar posteriormente si corresponde o no, como sostiene Hugo, la aplicación del 286 del Código Penal, o bien la consecuencia debe ser estrictamente política. En uno y otro caso, habrá que analizarlo después. Lo importante acá es que la Corte sí debe pronunciarse, porque debía ejercer ese control de constitucionalidad, sobre si esa presentación estaba acorde o no con el claro texto constitucional. Y eso creemos que sí es relevante, porque en el peor de los casos, supongamos que no haya una acción penal y tampoco haya una acción política, sí va a haber una clara definición de la Corte para impedir que esto vuelva a hacerse. Y hay otra cuestión. Esto tal vez, bueno, no lo debería decir, pero lo digo porque es una cuestión obvia. Estos diputados, ya lo había dicho anteriormente Hugo, y creo que lo mencionamos ayer cuando hablamos, Enrique, estos diputados pueden pedir el juicio político a los miembros de la Corte. ¿Cómo podrían pedirle el juicio político a los miembros de la Corte si los miembros de la Corte ya le dijeron claramente, señores, ustedes violaron el 248? Categoría. Es en parte por qué se hace esta presentación. Para cuidar a los pocos elementos sanos que conforman los poderes del Estado de la República del Paraguay. Y es nuestra obligación moral
contribuir a prevenir Entiendo lo que te cualquier atropello futuro. Coincidencia total, señor. Ezequiel, simplemente muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo sobre todo. De nada. Abrazo. Muchas gracias. Hugo, Muy bien, me parece que el objetivo está claro. De alguna manera... pero queda aclarado también. Sí. Entonces entiendo el recurso de aclaratoria. Sí tiene un objetivo válido y bueno, hay que ver si la Corte hace o no lugar al recurso de aclaratoria o se queda con el fallo original en los términos que está. Puede decir, ya hemos fundamentado, no hay nada que aclarar, ¿verdad? O aclara algo más que ayude, ¿verdad? Pero es un recurso procesal válido que normalmente se usa cuando hay una contradicción entre la parte del considerando, que es la parte por la cual se fundamenta el fallo, y la parte resolutiva, que es la parte por la cual se decide el fallo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es interesante, hay que ver los términos que se plantea y la resolución va a ser interesante, aunque no es sobre la resolución de fondo. Claro, eso es importante. Yo creo que esa parte fue muy importante que se aclare. Sí, no, eso está clarísimo. Hugo, tenemos que irnos a la pausita y nos vamos a redondear. ¿Cómo no? Estamos de vuelta en un minuto. ...21:57, nos quedan 2 minutos de programa, así que le voy a ceder los 2 minutos a Hugo para que él dé su reflexión sobre esto que estuvimos hablando, tanto con Juan como con Sergio, así como los acontecimientos que estamos leyendo, digamos, por otras fuentes. Hugo. Yo creo que estos diputados están justificando aquí aquel viejo mote de Cámara de la Vergüenza sobradamente con la última intervención. Lo Hernán Rivas de Curado, sí, pero la ley era, esto es una barbaridad. Es una barbaridad, pero Hugo, no es la Cámara, son estos cartistas. Estos son todos cartistas. Mirá, y perdóname, voy a decir una cosa acá. Los cartistas, pero estos dos sinvergüenza que están acá, Edgar Ortiz y Andrés Rojas, yo quiero que me muestren qué voto tienen independiente al cartismo. El voto para la compra de café, ni siquiera ese voto para la compra de café, entonces ¿cómo pueden ser? Estos son cartistas, la misma cosa que estos abdistas acá. A ver, Hugo Ibarra, Pastor Soria, chicos, ¿cuál es el voto importante de estos 4 señores? ¿Cuál es el voto importante de estos 4 señores que haya sido en disidencia con el cartismo? ¿Me pueden mostrar? Y me callo la boca. Entonces, ¿estos qué son? Son cartistas, mi querido Hugo. Hay un detalle. Uno de ellos, Roberto González, es miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados. Sí, señor. El juzgador de magistrados hace esta presentación. Roberto lo conozco, abogado. Realmente estoy sorprendido por en el caso de Roberto estoy muy sorprendido. No, ¿verdad? es que no te tiene que sorprender porque esto es una orden de Horacio Cartes. Por eso yo estoy haciendo este énfasis. ¿Cómo que liberales? No. Edgar Ortiz no le obedece a nadie del Partido Liberal, le obedece a Horacio. Pero Horacio hay más diputados los que muestran esa foto, porque 29 son. Claro, estos son los 15 hay 29. Hay 29. Es muy grave este hecho. Puede parecer un hecho liviano para todos los temas graves que tenemos hoy, la pandemia, etcétera, etcétera. Pero es muy grave porque es uno de los primeros intentos firmados y sellados que hace un poder del Estado, un poder del Estado de injerencia en otro. Otra cosa es cuando andan por los pasillos de la Corte pidiendo cosas, favores, etcétera, etcétera. Pero esto es con nombre y apellido y con firma, ¿verdad? Porque acá, mi querido, hoy que tenemos que irnos con esto, y yo te agradezco mucho. ¿Saben lo que pasa, Hugo? Y esta es una prédica que yo estoy haciendo todos los días de mi vida y no me voy a cansar de hacer. Acá hay un propósito estratégico del señor Cartes. ¿Cuál es? Deteriorar absolutamente el funcionamiento institucional de la República. ¿Por qué? Porque Cartes necesita una nueva constitución. Entonces sus empleaditos en la Cámara están haciendo todo lo posible para destruir el prestigio del Congreso. Lo que está a su alcance hacen para destruir el prestigio del Congreso. Por eso yo estoy ahora en defensor de la Cámara de Diputados como institución. Momento, ¿cómo que Cámara de Diputados? No es la Cámara de Diputados. Es Cartes y sus empleados los que hacen estas cosas vergonzosas. No es la Cámara. En la Cámara hay gente muy decente, ¿entendés? Y no tenemos que caer nosotros, mi querido Hugo, en la retórica de estos sinvergüenza, la narrativa de decir Cámara de la Vergüenza. No, acá hay 60 cartistas
que obedecen las órdenes de Cartes, de nadie más. ¿Entendés? Ese es mi Pero punto. afortunadamente son 29-80, ¿verdad? Hay que mirar que están lejos de ser los 41, son la mayoría, ¿verdad? O sea, como vos decís, tal vez sea un mote un poco pesado que en tu momento se le dio, pero son 29 de la vergüenza en todo caso. Exacto, Entonces, 29. pero es grave lo que sucedió, es grave para los que somos abogados, es grave para lo que hace política, es grave para la Constitución y hay que poner un parate a esto, ¿verdad? Absolutamente. A mí me sorprende que, te voy a hacer un análisis mayor. Yo estoy sorprendido que diputados de la oposición no hayan presentado un proceso de pérdida de investidura contra estos 29, ¿verdad? Otros diputados, y se hayan referido en la sesión pasada como algunos presentan un escrito a la Corte, como yo escuché. O sea, señores políticos, ejerzan las atribuciones constitucionales que tengan. Hay que dar señales de defensa de la democracia, de la institucionalidad y de la Constitución. Coincido 100%. Nos vemos mañana a las 21, que la pasen súper bien. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. A la orden, un placer, gracias. Chao.